Hola jóvenes, les habla el profesor Aníbal, especialista en el curso de Física Elemental. El día de hoy vamos a trabajar con análisis vectorial. Vamos por acá. Primero, ¿qué entendemos nosotros por vector? ¿Qué es para usted un vector? Lo vamos a resumir de la parte más sencilla. Un vector es un segmento, ¿ya? Es un segmento de recta orientada. Ahora, me conviene saber a mí primero los elementos, ¿ya? Para poder trabajar bien en las propiedades, también en las operaciones. Primero, vamos a reconocer a los elementos. Una de ellas es el famoso ¿qué? Módulo. El siguiente es la famosa dirección. El siguiente es el famoso sentido. Y vamos a ir explicando una por una. A ver, el módulo es el tamaño que tiene el vector. Por ejemplo, el vector en este caso, ¿quién sería? A, ¿cierto? Pero, profesor, ¿solamente puedo colocar A? No. Tiene que colocar siempre su sombrerito, o sea, una flechita arriba de ella. Entonces, yo podría decir que A se lee de la siguiente manera. Vector A. Ahí está. ¿Quién es el vector entonces, en este caso? A. ¿Qué es el vector? Es un segmento de recta orientada. En pocas palabras, el vector, ¿qué es? Una pequeña ¿qué? Flecha, la que está de color negrito. Ahora, profesor, usted me decía, ¿qué es el famoso módulo? El módulo es el tamaño que tiene el vector. O sea, toda esta parte sería el famoso ¿qué? Módulo. ¿Qué es el módulo? El tamaño que tiene el vector. En este caso, por ejemplo, ¿el vector quién es? A, y para que ella se convierta en el famoso módulo tendría que ser de la siguiente manera. Entonces nosotros la encerramos, ¿ya? Y le colocamos siempre A con su flechita arriba, o también se podría escribir como también, mira, ve, solamente A encerrada, o también se podría colocar A. ¿Y ella cómo se va a leer? El módulo del vector ¿qué? A, ¿cierto? ¿Qué significa el módulo? El tamaño que tiene el vector. Ahora, profesor, ¿qué más existe o qué más compone a este vector? ¿Ya? Dentro de ella, por ejemplo, ¿quién está? La línea de acción. Línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? Es por donde pasa siempre ¿quién? El vector. Profesor, y la dirección, profesor. ¿Qué es la dirección? La dirección es el ángulo que se forma entre la línea horizontal y el vector. O sea, ¿qué me da a entender el ángulo? La dirección del vector. Por lo tanto, entonces voy a decir que θ, que es la dirección ¿de quién? Del vector. La dirección del vector. En este caso, ¿quién sería? A. Profesor, ¿qué más? ¿Y el sentido? Ah, el sentido me va a determinar hacia dónde ella va. Puede ir hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo. ¿Cierto? Estos son ¿qué? Los elementos que componen aquí al famoso vector. Ya hemos entendido el módulo, la dirección, el sentido, ¿cierto? La línea de acción, ¿cierto? Ahora, voy a ver las propiedades, ya, las propiedades fundamentales que tienen los vectores. Una de ellas, ¿qué es? El vector o llamada vectores iguales. ¿Cuándo los vectores son iguales? Primero, cuando ellas presentan ¿qué? La misma dirección. En este caso, si ella es θ, ¿cuánto tendría que ser ella? θ. O sea, tienen que la misma dirección. Entonces hay que colocarle acá. Misma dirección. Misma dirección. Profesor, ¿qué más? Ah, ya. ¿Cómo tienen que ser ellas? Tienen que tener el mismo ¿qué? El mismo módulo. O sea, el mismo módulo. O sea, quiere decir que los módulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Por ejemplo, si yo a ella le coloco A ella le puedo colocar B, ¿cierto?
Pero usted me está diciendo que tienen que ser iguales. Entonces, los módulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, el módulo de A tiene que ser igual a ¿quién? Al módulo de ¿qué? De B. O sea, ellas tienen que tener el mismo ¿qué? Tamaño. Además, tienen que estar compuestas, ¿dónde? En una línea de acción y paralelas. Profesor, ¿qué más sigue? Vectores opuestos de igual módulo. ¿Qué significa, chicos, esto? Significa que los vectores tienen el mismo tamaño, o sea, el mismo módulo. Por ejemplo, voy a colocar entonces acá. Si a ella yo le coloco el vector A ella le puedo llamar vector ¿qué? Vector B. Pero me dice que tiene el mismo tamaño, por lo tanto puedo colocar que el vector A es igual a ¿quién? Al vector ¿qué? B, ¿cierto? Porque estamos hablando de tamaño. Ahora, profesor, pero son opuestos. Entonces los vectores son iguales pero con sentidos ¿qué? Opuestos. ¿Qué significa? Que A es positiva y B ¿qué es? Negativa. Pero acuérdate que tienen que ser iguales pero con sentidos ¿qué? Opuestos. Profesor, ¿y los vectores colineales hay? ¿Cuándo son vectores colineales? Cuando hay uno o dos o más vectores. ¿Ya? Cuando hay uno o más vectores que componen ¿qué? O que están en la misma línea de ¿qué? De acción. Por ejemplo, si yo coloco un vector A, puedo colocar otro vector, ¿cierto? Mira, voy a colocar otro vector por acá. El vector B, por ejemplo, llamado de esta manera. Profesor, ¿puede colocar otro vector? Por supuesto, mira, voy a colocar otro vector. ¿El vector qué? C. Entonces, decimos, ¿qué son vectores colineales? Aquellos vectores que están compuestas en una misma línea de ¿qué? De acción. ¿Quiénes son los vectores? El vector A, el vector B y el vector C. Profesor, ¿pueden haber más? Por supuesto, pueden haber varios. Ella está compuesta por 1, 2, 3 o un sinfín de ¿qué? De vectores. Profesor, pasamos a la siguiente. Vectores concurrentes. ¿Qué son vectores concurrentes? Son aquellos vectores que pasan por un mismo ¿qué? Punto. Por ejemplo, todas van a intersectar en ese mismo ¿qué? En ese mismo punto. Voy a colocar por acá el vector ¿qué? Puedo colocar el vector A, puedo colocar por acá otro vector, mira, el otro vector. ¿Vector qué? Vector B. Profesor, ¿pero esto está saliendo? Claro, pero se ha encontrado en el mismo punto, pues. Oye, mira, puedo colocar por acá también otro vector, mira, y le puedo llamar vector ¿qué? Vector C. Profesor, ya entendí, profesor. ¿Significa que todos los vectores que van a pasar van a intersectar en este mismo punto? Por supuesto, llamada ¿qué? O. Ahora vamos con lo siguiente. Operaciones vectoriales. Dentro de ella voy a encontrar el famoso método de ¿qué? Del triángulo. ¿Qué significa? Que usted va a formar una figura llamada ¿qué? Triángulo. Pero si usted se da cuenta, esta figura primero está ¿qué? Abierta. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Tiene que suceder que se va a agregar el famoso vector ¿qué? Resultante. Aquella que va a cortar el recorrido de los demás ¿qué? Vectores. Por ejemplo, ¿usted ve acá dos vectores consecutivos o no? Sí, profesor. El vector A, ¿a quién le sigue? Al vector ¿qué? P. Por lo tanto, tiene que existir un tercer vector, porque un triángulo tiene tres lados. Además, tiene que cerrar la figura. Al cerrar la figura, profesor, entonces el vector resultante tiene que ir, profesor, hacia acá. No, señor. Tiene que cerrar el recorrido. Mira, o sea, tiene que chocar punta a punta ¿con quién? Con el otro vector. Para detener el recorrido y por lo tanto usted a ella le va a llamar ¿qué? Vector resultante, mira, O sea, profesor, ¿qué significa entonces? Que en el método de triángulo el vector resultante genera ¿qué? La suma de los vectores consecutivos. O sea, el vector A más el vector ¿qué? C. Siempre y cuando sean consecutivos. Profesor, ¿y el método del polígono? Claro, en el polígono ya no vas a encontrar solamente tres laditos, sino ¿cuántos lados vas a encontrar? Más, pues, o sea, un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un sinfín, ¿ya?
Entonces, en este caso usted se da cuenta que ¿cuántos vectores existen acá? Existen 3 vectores. Vector A, mira, el vector A quién le sigue? Al vector B. Y el vector B, ¿a quién le sigue? Al vector C. Por lo tanto, a usted le falta generar el famoso vector que es resultante. Y acuérdate que el vector resultante, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cortar el recorrido, ¿cierto? Sí. Y también cierra la figura, mira, ve. ¿Y qué se genera? Un cuadrilátero. O sea, ella, ¿cómo se llama? El vector resultante. Profesor, significa que el vector resultante, como en la primera, ¿qué hace con los vectores consecutivos? La suma a cada una de ellas. Y sería así, mira, checa por acá. El vector resultante es igual a ¿quién? Al vector A más el vector B más el vector ¿qué? C. Los 3 vectores consecutivos. Profesor, ¿y cómo sería el método de la decomposición rectangular? Señor, mírale. Usted conoce los 2 ejes, ¿cierto? Sí. El plano cartesiano. Cheque por acá, mira. Conoce el eje X y el eje ¿qué? El eje Y. El eje X horizontal y el eje Y vertical. Ahora, además, va a pasar lo siguiente, que usted va a tener el famoso vector resultante ya creado, mírale. Usted ya la tiene a ella creada, ¿cierto? Ahí está. Pero como dice descomposición rectangular, la figura tiene que ser un rectángulo. O sea, cuando usted descomponga este vector resultante, se genera el famoso triángulo ¿qué? Rectángulo. Chévere, profe. Entonces, mire por acá. Ella es tu resultante, ¿cierto? Mira, ella solita, ella solita. Ahora, ¿cómo hace usted para descomponer a este vector resultante? ¿Qué hace para descomponer? Tiene que generar 2 vectores, o sea, descomponer a este vector. ¿Y cómo la va a descomponer? Mira, de la siguiente forma. Usted va a colocar primero su primer vector, ¿cierto? Ahí está, el vector. ¿En función de quién? En función de X. Entonces le va a colocar vector resultante en función de quién? De X. Profesor, ¿y cómo sería la otra? Porque acuérdese que usted, ¿qué hacía el vector resultante? Cortaba el recorrido de los demás, ¿qué? Vectores, ¿sí o no? ¿Qué le falta? Otro vector, que choque punta a punta ¿con quién? Con R. Por lo tanto, ¿dónde estaría esa? En el eje Y. Ahí está, mira. Ella sería el vector resultante, pero en función de ¿quién? De Y. Ahí está. Profesor, pero ella no está acá, mira, ve. Pero ¿qué pasa si usted la jala a ella y la pone acá? Imaginariamente ella está acá, ¿cierto? Mire, choca punta a punta ¿con quién? Con R. ¿Y qué pasa cuando usted genera este vector resultante? Ella se va, ya no existe. Ahora, profesor, ¿y cómo podría hallar este vector resultante? Facilito, utilizando el famoso teorema de ¿quién? El teorema de Pitágoras. El teorema de tu tío ¿quién? Pitágoras. Profesor, ¿y cómo se halla el teorema de Pitágoras? Ya, tu tío dice lo siguiente, que la resultante, dice la hipotenusa, perdón. ¿Quién es la hipotenusa? R. ¿Es igual a quién? A la raíz de sus catetos, pero cada una de ellas que elevada al cuadrado. Por lo tanto, podría colocar la resultante en función de X elevada al cuadrado, más la otra resultante en función de Y, o sea, la horizontal y la vertical. Pero cada una de ellas elevada al cuadrado, y a ello usted le va a sacar ¿qué? La raíz. Chévere, profe. Entonces, de esa forma se puede hallar ¿qué? El método de la descomposición rectangular. Chévere. Profesor, para terminar, voy a utilizar el famoso método del paralelogramo. Profesor, ¿y por qué se llama paralelogramo? Porque la figura es un paralelogramo. Pertenece a la familia de los cuadriláteros. Acuérdense que en el paralelogramo, ¿cómo son sus lados? Opuestos e iguales. Opuestos e iguales. Ahora, usted siempre va a tener 2 vectores. Mira, fíjese. 2 vectores. ¿Cierto? Ahora, ese vector genera un cierto ¿qué? Un cierto ángulo. Y yo le puedo llamar θ, por ejemplo. Ahora, profesor, ¿qué hago, profesor, para eliminar estos 2 vectores? Utilizando el método del paralelogramo. Mira, señor, usted tiene que ver más allá de lo evidente. Mira, fíjese que A la puede pasar a este ladito porque las dos ¿cómo son? Iguales. Entonces, usted tiene que generar un vector ¿qué? Resultante. Profesor, ¿y cómo genero ese vector resultante? Mira, a ver. Trazando la famosa ¿qué?
diagonal. Ya, chequea, trazando la famosa ¿qué? Diagonal. Ahí está, mira. Usted genera el vector ¿qué? Resultante. Ahí está, mira. Profesor, pero no es vector resultante. Señor, fíjese por acá, mira. Si usted a ella la jala y ella está acá, vea quién le sigue. Y la resultante ¿qué hace? Corta el recorrido. ¿Y qué pasaría con la 2? Se elimina. Pero para hallar este vector resultante utilizamos la siguiente ecuación, la famosa ley de los cosenos. Profesor, ¿y cómo es la ley de los cosenos? Facilito, mira, checa por acá. La resultante es igual a ¿qué? A la raíz de a elevada al cuadrado. ¿Más quién? Más b elevada al cuadrado. ¿Más quién? Más 2 veces la multiplicación de los dos por el coseno de ¿quién? Del ángulo de abertura entre los dos. ¿Y esa qué es? La ley de los cosenos, o también llamada el famoso método del paralelogramo, cuando yo quiero hallar la resultante. Bueno, jóvenes, los invito a que puedan seguir viendo el siguiente video donde vamos a resolver vectores.